más votado por empezar, ¿eh? Bueno. Así que... ¡Estamos segundo! Hola. Bueno, silenciamos los micrófonos, chicos. Por favor. Segundo presidente, segundo presidente. Te tomo la palabra. Así que, bueno. Bueno. Sigue estando gente, bueno, ya podemos empezar, así no perdemos tiempo. Es toda su... segundo. Bueno, vamos a arrancar. Buenas noches a todos para los que tienen frío. Vamos a ver si entramos en calor. Un tema para mí es inédito, no está en las bibliografías, y es el saber de qué se trata cuando hablamos de los trajes de altiplano. El altiplano que nosotros creemos que llega hasta Jujuy o Bolivia o Perú es inmensamente grande, donde hay miles... Perdón, vamos a esperar. Sí, ya lo silencié todos los micrófonos. Bueno, me escuchan, ¿no? Esta zona del altiplano, hay miles de trajes. Para que tengamos una idea, nosotros solamente de nuestro noroeste conocemos una media docena de danzas. Puede haber en una provincia más chica que Tucumán, por ejemplo, más de 336 danzas. Puede haber en todo Bolivia más de 2.000, en Perú más de 5.000 danzas, en México otro tanto. Es decir, que no nos va a alcanzar la vida para conocer todo, y cada una tiene su propio traje. Estamos hablando de cientos y de miles. Pero es importante por lo menos saber de qué se trata y cómo podemos hacerlo, cómo podemos recrearlos en el mundo artístico, escénico, que la mayoría de nosotros nos gusta hacer. A veces el peor error nuestro que tenemos es de ir a aprender danzas cuando pagamos la entrada y vemos gente arriba de un escenario. Allí ya es una tarea media que no tiene sentido porque es un producto ya elaborado. Entonces, lo mejor sería que en un trabajo, después te lo voy a facilitar, Daniel, y me gustaría que estés con un papel y lápiz para que vayas anotando algunos datos, algunas preguntas que quieras hacer. Por ejemplo, en lo que sería la metodología de la investigación. Siempre he puesto en duda, y es lo que tenemos que hacer nosotros, sobre la gente que escribe, a veces de muy buena voluntad, pero no tiene los elementos o los recursos suficientes como para poder ver lo que otros ven. Sobre todo la gente de la danza, para ver los movimientos de la danza. Del mismo modo que si cualquiera de nosotros, si no es médico, va a un hospital, no va a hacer nada, ni va a curar nada, ni va a sacar ninguna pastilla, ni ningún medicamento nuevo, porque aunque viva adentro del hospital. Eso nos pasa. Entonces a veces la gente que puede escribir lo hace con muy buena voluntad, pero sin saber de qué se trata. Algo que nos han enseñado también es la palabra tradicional, y que en realidad de tradicional nosotros tenemos muy poco, y prácticamente no hemos visto danzas tradicionales folclóricas en la República Argentina, como debería ser el término tradicional. Hemos visto danzas académicas de 50 o 60 años que la han categorizado como tradicionales, pero no son tradicionales, ¿sí? Y después están las de proyección o las que se hacen arriba del escenario, etc. En este caso, en lo que vamos a hablar de cómo se hace una metodología de investigación para llegar a este punto, me quiero retrotraer a las palabras de un amigo que tuve, un célebre quichuista santiagueño, don Domingo Bravo. Él me decía, para ver folclore tenés que cavar en profundidad. O sea, cada vez que vas metiendo y metiendo la pala más abajo, más adentro, vas a encontrar los orígenes de este folclore que a vos te gusta tanto como a mí. Bueno, así nos veíamos en Cosquín varios días a la semana, ¿no? ¿Y qué resulta?
busqué el lugar. Si tenía que hacer una obra, que una de las primeras que hice fue Feria en el Altiplano, fui hasta Cachi, de casualidad anduve por los valles calchaquíes, por Cafayate, Seclantampa, Yogasta, hasta llegar allí. ¿Y qué es lo que vi? No vi nada. No hay danza, no había traje lo que yo quería hacer. Lo que sí vi una plaza, vi ese lugar, y después a los días que empezaba el carnaval pude ver dónde se armaban las carpas, que de allí tuve la oportunidad de comprender que era una samba carpera, pero hasta ese momento yo la sabía por nombre, no sabía por qué se le decía samba carpera. Entonces en Cachi los pagos de don Augusto Raúl Cortázar, el célebre folclorólogo, lo vamos a nombrar seguidamente, porque ahí uno puede ver de qué se trata y el lugar donde se desarrollaron los hechos. La otra vez tuve que ir hasta para saber una obra que se hizo con San Martín. Bueno, como les dije, fui hasta Yapeyú, no hay nada, ya no había nadie, 200 años atrás habían sucedido los hechos, pero sí estaba el museo, estaban los muebles, los utensilios. Pude ver de qué se trataba cuando alguien hablaba de Rosa Guarú, que era la mujer que amamantó a San Martín. Y ahí me pareció Yapeyú un lugar interesante para poder realizar después un trabajo. También estuve anteriormente por Mendoza, y en Mendoza estaba en la casa de los Orfila. Fíjense un detalle muy importante, uno de los cuartos de esa casa es donde vivió San Martín durante unos 3 meses, preparando todo lo que sería el cruce de los Andes, etcétera, ¿no? Que todos sabemos. Pero a veces le vuelvo a decir, la mirada de uno. A veces uno ignora muchas cosas. Y me lleva a esta señora Orfila, dueña de esa bodega, o sea, imagínense el nivel económico, su pedrería que tenía, sus collares, y me muestra los toneles más antiguos que ellos tenían, que eran toneles de roble. Y yo cuando empiezo a entrar a ese lugar y veo todas unas cortinas de tela de araña, digo, la puta, pero tanto lujo y esta gente no es capaz de pasarle un plumero, una escoba, a tantas arañas que hay ahí arriba. Eran cortinados de tela araña. Como fue tanta la mirada de eso, la señora me dice, mire, le quiero aclarar, la madera de roble es traída de Europa y que es probable que allí hay un bichito muy chiquito que le llamamos pulgón. No hay ningún insecticida que lo acabe porque el pulgón se mete adentro de la madera, la come por dentro y luego cuando uno arma el tonel con la presión del vino, lo destroza ese tonel. Y el único animal encargado de comer ese bichito es esa araña que está arriba. Esa araña es la que come el bichito. Ah, entonces déjela, no le pase el plumero. Pero mi ignorancia estaba en la higiene y no en saber cómo era esa cadena de mantenimiento que tenía. O sea que el mejor plumero y la mejor escoba le arruinaban el tonel de roble, de miles y miles de litros. Bueno, eso es para ver lo que otros no ven, ¿no? Eso nos pasa a todos. Después estuve viajando por Perú muchas veces. El encuentro de Cajamarca me sorprendió mucho porque allí es donde se encuentra Francisco Pizarro con Atahualpa y cómo están los baños del Inca. Todos esos lugares los vi. Ya no había nadie, obviamente, habían pasado 500 años. Pero ese lugar era importante para verlo, visitarlo. El cuarto de rescate, donde se acuerdan que está la mano así del Inca llenándola de oro y de plata para pagar su rescate que nunca se pagó, que nunca se llenó. Bueno, ahí hubo que leer más o menos unos 4 o 5 libros y cada uno decía una cosa distinta de esos hechos. Así que bueno, yo saqué mi propia conclusión estando allí presente. Y de lo que queremos hablar ahora es de Taquile, de los trajes de Taquile y qué sucedió en Taquile. Pero para no hacerlos tanto la recorrida en esto de la investigación, también otro lugar me gustó muchísimo. Es el lugar que me gustó mucho para visitar y necesitaba conocerlo es Chavín de Huántar, en el callejón de Guaylas, en Ancash.
Esto es en la parte central del Perú, que es donde se desarrolló el famoso Taqui Ongoy, que lo hemos escuchado por Víctor Heredia. Es una historia muy apasionante que se las voy a comentar en algún momento. Creo que mañana me tocará la charla para hablar de eso. Y de Cajamarca sí es necesario, porque voy a nombrar a Felipe Guamampoma de Ayala. Es un personaje muy, muy importante que luego se los voy a ir explicando en esta historia es el primer cronista indio que escribe del lado de los indios, porque todo lo que nosotros hemos leído está escrito del lado de los blancos. Es como que los hinchas de River escriben bien de Boca. Va a ser difícil. Es muy difícil esto, ¿no es cierto? Así es que por lo menos vamos a ver los comentarios de Felipe Guamampoma de Ayala. Ya se los voy a explicar más adelante. Y los días me quedó picando un término. Es muy poco lo que nosotros manejamos en la bibliografía sobre este mundo que los porteños, entre ellos Ambrosetti, le pusieron nombre Colla. Quizás por ignorar que anterior a ellos había varias culturas de nuestros pueblos originarios, como los pueblos Yocabil, Ayampitín, los Quilmes, las culturas como la Aguada, la Laguna, Ambatos, culturas anteriores a la llegada de los incas. Y que resulta que los incas se retiraron de este territorio 70 años antes de que llegaran los españoles. 70 años ya no había, es decir, ellos lo utilizaban a esta ruta, siempre se manejaban por arriba de los 1500 metros, ellos no bajan a la llanura. Así es que han dejado su huella, pero como tránsito, nunca como habitantes, moradores. Se puede decir los trabajos arqueológicos que se han dado ahora en Catamarca, está el Xincal, está en el Pucará de Tilcara. Sí, son lugares que ha habido, probablemente nos queda parte del idioma, algunos aríbalos que hay en Santiago del Estero también, algunos tejidos, algunas comidas. Eso sí nos queda como mensaje, pero eso no quiere decir que aquí haya sido un asentamiento poblacional incaico permanente. Y porque no quiero desvalorizar a las culturas nuestras. Hasta Cosquín decía que había llegado con la intención de hacerlo más popular, más comercial, porque estaba bueno decir que uno viene de los incas. Por ahí mucha gente que dice que vive en Perú, dice yo vivo en Lima. En realidad Lima, 1.000.000 de habitantes, a lo mejor le puede quedar... Es como en Buenos Aires decir una cosa es La Matanza y otra cosa es Barrio Norte o Las Cañitas. Bueno, esos lugares. Entonces estaba bueno decir que veníamos de algún lado de los incas, ¿no? Pero no es tan así. Nuestros bailes tienen 100 años, 150 años. Y un bailecito no tiene nada de colla porque ni el colla usaba pañuelo y eso era 400 años después que se fueran los collas. O sea que no hay un bailecito colla, ni un carnavalito colla, ni una cuequita colla, no son. Son, en todo caso, si son de la quebrada de Humahuaca, serán omahuaquenses como los primeros habitantes. Y por otro lado, en el campo, una cosa es lo comercial, o sea, es necesario por ahí darle nombre, como todos sabemos, cuando... don Ricardo Buiraldes, de la mano de Leopoldo Luganos, inventaron el éxodo jujeño. Lo inventaron a su manera, dándole fuegos y cosas, pero el éxodo fue un éxodo, pero no hubo tanto incendio ni quemazones. Pasó también en Aymaná, y bueno, todos esos lugares le han dado una inventiva. Quizás Ambrosetti le quiso dar esa inventiva de ponerle la palabra colla, y ellos se autodefinieron como que también eran collas, incluso hasta Fortunato Ramos en sus libros decía no te rías de un colla, y les quedó para ellos colla. Pero no hay nada colla oficialmente desde la parte nuestra de la danza. Puede haber tejidos, puede haber cerámicas parecidas, pero de otro nivel y de calidad.
En cuanto a lo técnico constructivo de las construcciones, comparadas, tengo un trabajo que es muy interesante, Daniel, anota de nuevo, características constructivas en el Tahuantinsuyo se llama, y todas las construcciones de piedra que existen en el inmenso mundo de los 7.000 kilómetros de distancia del Tahuantinsuyo, en donde nosotros estamos al sur, en el Collay-Suyo. Al otro está el Ayo, el Chillo y el Kunti-Suyo, los 4 suyos del gran imperio del Tahuantinsuyo. Y antes de llegar al nido de abejas que quiero hablar y de Salta, quiero recordarles que cerquita de Cusco, a unos 5 kilómetros, en estos días, y que falta muy poquito, se va a celebrar en Sacsayhuamán, el 24 de junio, la fiesta del Inti Raymi. La fiesta del Inti Raymi es nada más y nada menos una fiesta que se le hace al solsticio, porque se considera que ya nos hemos dado cuenta, las noches se hacen más largas y los días más cortos, es decir, el sol se aleja. Y para que no se aleje, como que lo consideran como un enojo al dios Inti, que sería el sol, por eso es Inti Raymi, le hacen una fiesta impresionante, en donde le bailan, por ejemplo, las ñustas, que son mujeres exclusivamente preparadas para esa ceremonia. Las ñustas le tienen que bailar de tal suerte, de tal compromiso, que si se puede enojar el sol y no volver más a bajar. Entonces tenemos que separar y diferenciar cuando hablamos de danzas tradicionales de las danzas étnicas. El compromiso es distinto. Si yo bailo una chacarera mal, un gato mal, no viene la pandemia, no viene un tercio, nadie se muere. Me jodo yo. Pero si ellos bailan mal un ritmo, una cacería antes de cazar, un guillatún, una rogativa en la zona nuestra de Neuquén, puede no llover y se jode toda la población y se perjudican todos. Esa es la diferencia de lo étnico. Estas se jugaban la vida para que el sol no se vaya más lejos y empiece a bajar. Estaban también las pallas, que de cada una de las regiones le tenía que, más o menos lo podemos comparar, o sea, salvando las distancias de lo que sería una geisa en Oriente. La geisa es una profesional, es una intelectual que maneja idiomas y cuenta y comenta la vida de todo un pueblo. No es simplemente una mujer ligera para un rato pasatista. Esta geisa, esta paila tenía que comentar toda la vida de su pueblo. Cuál era lo bueno, qué era lo malo, de qué servía una cosa, de qué servía la otra. Y todo lo que hacía, porque claro, no había aviones ni medios de movilidad rápida. Entonces demoraba muchos días para trasladarse el Inca de un lado a otro de ese inmenso territorio. Así que ellas se encargaban de decirle de una forma fidedigna todos los pormenores, todas las costumbres, las comidas, todo lo que se hacía en cada una de esas regiones. Estaba un detalle también muy importante, que era lo que vamos a hablar ahora de Taquile, y es el acopio de granos. Pero bueno, le quedé picando la pelota sobre los trajes salteños, y acá viene una similitud, porque me puso un poco nervioso cuando mi amiga Marta Amor Muñoz, una gran folcloróloga, discípula de don Augusto Raúl Cortázar, me dijo que nosotros no sabíamos bordar. Y en nuestros libros dice que no sabíamos el bordado, los pueblos americanos. Está escrito por esos investigadores. Y ella también dijo lo mismo, viajó a España y trabajó y estudió en España, donde aparece trayendo de las monjas cartujanas a Salta el famoso bordado llamado nido de abeja. Eso es de España, traído, esa zona es de la zona de influencia árabe, traído directamente
desde España por las monjas cartujanas, del monasterio, perdón, de Cartuja, a este territorio. Y acá viene el tema de la pregunta, ¿y cómo ver? ¿Cómo viajar? Cuando voy viajando hasta Trujillo, para no sé si alguno se ubica, Trujillo está a unos 500 kilómetros de Lima, y Trujillo es la capital de la marinera norteña, que sería como ir a Cosquín o a La Borde para los argentinos, ¿no? Trujillo. Y Trujillo es muy importante también porque allí parte nada más y nada menos que un gran romántico revolucionario que se llamó Víctor Raúl Haya de la Torre, que es el fundador en 1918 de la Reforma Universitaria de la mano de Deodoro Roca también y de otros tantos intelectuales de la época, la Reforma Universitaria de Córdoba, cuya avenida principal casualmente se llama Víctor Raúl Haya de la Torre, que es de Trujillo. Trujillo es la capital, digamos, hispanista que tiene porque es un estilo mozárabe, su arquitectura, sus rejas, bellísima. Pero están también los monumentos arqueológicos más importantes como son las ruinas de Chan Chan, que están hechas absolutamente de barro porque allí no cae una gota de agua, porque si hubiera sido otra cosa ya en 1000 años se hubiesen destrozado. Y estaba también que hace poco se ha descubierto la señora de Cao. La señora de Cao en su ajuar funerario, porque tenemos también la ayuda de antropología forense, con la ayuda de las madres de Plaza de Mayo, la antropología forense puede descubrir ahora a través de una muela qué alimentación, qué enfermedad, qué tenemos todo a través de una muela. Y de los huesos. Y la señora de Cao dice que fallece a los 32 años en un parto. Esto lo comparo porque también cuando la presidenta Estela de Carlotto estaba buscando a su hija, el médico forense le dice, no, usted es abuela. ¿Cómo? Si nunca lo vi a mi hija embarazada. Sí, usted es abuela porque aquí en estos huesos aparece el síntoma de que ha tenido un hijo, está un síntoma de parto. Así es lo que vieron en las ruinas de las momias de la señora de Cao. Y en ese ajuar funerario aparecen 3 agujas que están a la vista. 3 agujas de 15, 10 y 7 centímetros aproximadamente, que son más o menos las agujas tipo colchonero. No sé si algunos, los jóvenes no se acordarán, pero los colchones antes con lana se hacían de esa manera, ¿no? Se trasquilaba la lana. Y que resulta que ahí descubro que había agujas en América. ¿Y qué sucedía? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente esta. Desgraciadamente, nosotros no pudimos conocer el acero, ni tampoco la pólvora, ni el caballo, que eran los instrumentos que ellos trajeron. Porque el acero se funde a 2200 grados. Y las fundiciones que encontró el Inca fueron hasta 900 y 1000 grados, por eso se fundía el oro, la plata, el cobre. Hicimos aleaciones con el bronce y el latón para poder lograr una dureza mayor. Y estas agujas de ese tamaño eran resistentes, pero más chiquitas y más finitas como las agujas que tenemos nosotros, se que no serviría ningún hilo. Hay bordados aquí hereditarios, si ustedes quieren, hasta de Anfuna, en los pagos de Don Acosta, en los pagos de los Pachano, está una señora que todavía bordaba con hilos de coser. O sea, miren el espesor de la aguja, del ojo de la aguja y del hilo, se podía bordar. Y de allí nace entonces el bordado para el nido de abeja. Hasta ahí vamos bien. Ahora hay otra pregunta que me hago, para ver y preguntar. ¿De dónde viene el nido de abeja? ¿Y por qué esa forma que tiene, de dónde viene y qué significado tiene ese adorno? Si les interesa se los voy a comentar. Allá veo gente de Buenos Aires, me parece, sí. Bueno, bienvenida. Silvana Garelo, sí, ha estado por Bolivia y por Perú hace poco. Y hay una historia muy interesante que se llama de los Tajiao. Los Tajiao eran hombres que venían de la guerra
y con los brazos así, la camisa con un tajo. Y cualquiera podía mirarlo hasta despectivamente. Sin embargo, las mujeres empezaron a mirarlos con admiración a estos hombres porque decían, mira, se ve que sabe pelear, se ve que viene de la guerra, se ve que es bravo, se ve que Y empezaron a tener esa admiración por esos tajeados y no así por los nobles y cortesanos, que jamás nunca, como ocurre ahora, la gente de alto poder adquisitivo nunca va a la guerra, nunca se arriesga, ni él ni sus hijos. Así que ellos nunca fueron a la guerra, nunca iban a ser tajeados. Inventaron una ropa con un tejido como si fuese tajeado, como Enrique VIII, si quieren verla, la foto, la pintura, está como tajeado, como si él también hubiese ido a la guerra. Y de esos tajos grandes se fueron achicando hasta llegar a lo que es el nido de abeja y es lo que las corraleras o las casacas que usan los salteños se les llama de esa forma. Así que volviendo a la señora de Cao, tengo que afirmar entonces que aquí existía el bordado, que sí lo conocíamos y que no conocíamos el carbón de coque, que es el que llega a 2200 grados de fundición. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvimos. Pero lo demás sí, las costuras y los tejidos. Hay un detalle muy bonito, sin hablar de técnicas de bordado, que estas monjas lo utilizaban para tejer las capas de los curas de alto rango, como obispos, que eran de oro y plata. Para que el oro y la plata no se perdiera por abajo, hacían lo que se llama el punto por arriba, que es el punto escandinavo. Después estaba el punto rococó, bueno, una serie de puntos que no voy a entrar en detalles, pero se hacían con esa aguja. Bien, así que hasta allí estamos con este tema de la ropa y del bordado. Y si queremos especificar más, hay un lugar más bello, que creo que es uno de los tejidos más bellos del mundo, que son los tejidos que están en la cultura Paracas. Nazca Paracas está sobre la margen, digamos, sobre el Pacífico, que es el lugar donde se desembarca San Martín para liberar a Perú. Paracas están los mantos. Lamentablemente están bien guardados, pero en Estocolmo. Está un poco lejos para ir a verlos, son mantos de hasta 16 metros de largo. Si queremos ver algunas flautas de pan hechos en los ajuares funerarios, están bien guardados, pero en Berlín, en Alemania. Y si queremos ver la mejor trabajo de bronce y cobre sobre la cera perdida, otra técnica de fundición que tenían, de la cultura chibcha, que es la cultura pre-inca, están bien guardados, pero en Madrid, porque el presidente de Colombia, cuando cumplió 500 años, como regalo al rey, le ofrece todo lo que nunca era de él, sino que era de todos nosotros, y le regaló toda esa colección de la cultura chibcha de la cera perdida. Bueno, volvamos a lo nuestro para no escaparnos tanto, pero sí es importante que comprendamos los orígenes y un poco para escuchar la otra campana, de lo que siempre se nos ha dicho y de lo que ahora la ciencia no deja mentir. La señora de Cao, hace pocos años que se ha descubierto como el señor de Sicán y el señor de Sipán. Allí en ese ajuar encuentran distintas formas y figuras. Los otros días, por ejemplo, alguien habló de que en la ciudad de La Paz justamente había 5 funiculares que se habían hecho en el anterior gobierno para poder salir de la ciudad de La Paz, que es un pozo, hasta los lugares del Alto que le llaman. Claro, es fundamental el 5 y no el 6 o el 4 para la cultura andina, porque ellos manejan la mano. Nadie compra una docena de banana o media docena de banana, compra la mano, compra 5. El 5 es un número cabalístico fundamental para ellos. Por eso se construyeron, o casualidad, los 5 funiculares para redistribuirlos para las asistencias para las aldeas de los Altos en La Paz. Bueno, quiero mostrarles algunos videitos, algunas cosas. Daniel, cuando quieras prepararte, si querés podemos arrancar de eso y vamos a ir mechando otras propuestas.
no quiero ser tan teórico, pero sí es necesario que, volviendo a nuestro querido altiplano, es muy poco lo que vemos y por ahí no hemos podido comprender de qué se trata. Repito, construcciones del tipo del incanato son de otra calidad de técnico-constructivas. Vamos a ver si me ayuda. Acá estamos. ¿La vieron? ¿Están viendo la primera imagen? Sí, profe. Sí. Bueno. La primera imagen es justamente de los dibujos realizados por Felipe Guamampome de Ayala. Están escritos en ese idioma porque deben recordar que no se les permitía leer ni escribir, ni a los negros, ni a los indios, y también hasta las mujeres criollas, hasta por ahí, hasta el 1800 y pico, ¿no es cierto? Así que este es lo primero que está escrito, es una persona muy capaz. Felipe Guamampoma en el año 1615 escribe cómo fue el encuentro entre Atahualpa y Pizarro, que Atahualpa estaba bañándose en Cajamarca, que está a unos 6 kilómetros más o menos de la ciudad. En lo que se ha visto y se puede comprobar, los baños del Inca son aguas termales bellas, bellas, y ahí se encuentran y le avisan que ha llegado este personaje que más o menos sabía. A mano derecha vemos cómo lo asesoran, ahí dice, para que se entienda, los capanga, que son los asesores que tiene, ¿no? Espero que esté bien escrito. Ya después se lo voy a pasar para que se lea, pero así lo escribió y miren la graficación y la forma tan clara. La próxima, por favor. Avancemos una más, Daniel. Listo, profe, ahí Listo, está. ahora sí. Bueno, esta también es otra muy interesante. Quiero que vean con detenimiento los instrumentos de labranza y la ropa. La ropa con que a mano izquierda es la original coloreada que dibujaba Guamampome de Ayala. El instrumento vertical a la izquierda es una taclla. La taclla es como si fuese una pala, porque para no hacer el arado ni la pala, se entierra grano por grano en cada uno de esos orificios que deja la taclla, y por detrás va la mujer con las semillas, que las tiene a veces en el delantal o si no en un recipiente. Yo es simplemente para ver cómo era. Hola. Era la ropa tradicional. ¿Segundo? Sí, te escucho. Tenemos que salir porque... Dale. Tenemos que salir 5 segundos. Bueno, y volvemos a entrar enseguida, ¿no es cierto? Sí, ahí nomás nos conectamos.